La mayoría de nosotros tenemos al menos un músico, grupo o banda que disfrutamos escuchar, y en algunos casos, artistas a los que admiramos. Aunque a estos famosos intérpretes a menudo se les pone en un pedestal, al final del día son solo humanos y son tan propensos a cometer errores como cualquiera de nosotros. Tampoco son inmunes a la ley, y algunos músicos han cometido crímenes que dejaron a sus fans y al mundo en shock. Número 10. En 1984, la banda de rock Hanoi Rocks estaba logrando avances importantes en la industria musical y todavía es considerada por algunos como la mejor banda de rock que haya salido de Finlandia. Fueron la primera banda de ese país en entrar en las listas del Reino Unido y establecieron una base de fans creciente en Japón. Por todos los relatos, la banda estaba al borde de la grandeza, ya que acababan de lanzar su quinto álbum de estudio, llamado Two Steps from the Move, el cual fue muy bien recibido por el público. Destacaban por sus presentaciones en vivo, por lo que muchos fans esperaban con ansias su primera gira por Norteamérica. Sus presentaciones en vivo en Japón causaron una gran impresión y se esperaba que la etapa norteamericana de su gira fuera igual de exitosa, pero desde el principio estuvo llena de contratiempos y eventos desafortunados. Durante uno de sus primeros shows, que se llevó a cabo en Siracusa, su guitarrista Andy McCoy derramó su cerveza en una parte del escenario después de que se cayera de su amplificador. El derrame pasó desapercibido y su vocalista, Michael Monroe, decidió saltar al escenario desde su sistema de sonido, pero cayó en el charco y resbaló, rompiéndose el tobillo en el proceso. Pero el doctor que lo atendió en el hospital no se dio cuenta de que estaba roto y lo dejó ir después de diagnosticarle un esguince de tobillo. Monroe siguió dando conciertos pese al dolor intenso y tras 4 shows más, consultó a otro médico en Atlanta, quien le reveló la gravedad real de su lesión. Mientras tanto, el resto de Hanoi Rocks, incluido su baterista Razzle, festejaron intensamente después de viajar a Londres, donde McCoy tenía un departamento. Y ahí consumieron grandes cantidades de alcohol y sustancias ilegales. Mientras esperaban a que Monroe se recuperara, los miembros restantes de la banda empezaron a juntarse con la famosa banda Motley Crue, cuyos integrantes también eran conocidos por sus fiestas y que habían ido al departamento de McCoy. Las dos bandas habían creado un vínculo. Al volver a Los Ángeles, Hanoi Rocks fue recibido por Motley Crue, que organizó una fiesta de bienvenida. Eso pronto se salió de control gracias a la cantidad de alcohol y sustancias que se estaban ingiriendo durante el transcurso de unos días. Poco después se quedaron sin alcohol a las 6:38 p.m. El 8 de diciembre, Neil y Razzle decidieron ir a una licorería en el Ford Pantera de Neil, con Neil al volante. De camino a la tienda, Neil se vio obligado a esquivar un camión de bomberos y debido a las condiciones mojadas de la carretera, perdió el control del vehículo. Él conducía a 56 millas por hora en una zona de 25 millas por hora y el auto derrapó sobre el asfalto. Terminaron en el carril contrario y chocaron contra 2 autos, hiriendo gravemente a 2 pasajeros. Neil sufrió una costilla fracturada y algunos cortes leves, pero Razzle no tuvo la misma suerte, perdió el conocimiento y fue llevado de urgencia al Hospital South Bay en Redondo, donde fue declarado muerto. Neil fue arrestado y sentenciado a 30 días en la cárcel, pero fue liberado después de 20 días y tuvo que pagar un total de 26 millones en compensación. Número 9. Mucha gente, incluidos algunos músicos, considera que los músicos de sesión son los mejores de la industria. Normalmente no son miembros de una banda y se les encarga tocar varios estilos diferentes de música mientras graban para un artista que suele ser mucho más famoso. Cuando terminan sus sesiones de grabación, se van del estudio y en muchos casos nunca se les menciona como parte de esa pista en particular. Son músicos sumamente talentosos que, la mayoría de las veces, no reciben el reconocimiento que merecen. Jim Gordon fue un baterista de sesión que, durante los años 60 y 70, se hizo de bastante renombre, ya que tocó con bandas muy conocidas como The Mamas and Papas, Alice Cooper y Frank Zappa. Gordon era conocido por ser muy reservado y, sin que él ni muchos lo supieran, luchaba contra la esquizofrenia aún no diagnosticada, pero pronto el trastorno se notaría. Al inicio las señales eran sutiles. Gordon fue escuchado varias veces hablando solo en voz baja en el estudio, pero pronto su comportamiento empeoró. Su novia informó que él la estranguló mientras dormía, por razones desconocidas.
Su segunda esposa, Renee Armand, también declaró que él la agredió en algunas ocasiones. Esto era completamente fuera de lo común para Gordon, y él estaba tan sorprendido por sus acciones como las personas a su alrededor. Empezó a tener pensamientos extraños, volviéndose paranoico, y comenzó a medicar el problema con alcohol y sustancias ilegales, lo cual es una receta para el desastre. Pero sí buscó ayuda y pasó varias temporadas en el hospital, pero al poco tiempo, su esquizofrenia empezó a salirse de control. Empezó a creer que su madre era responsable de acabar con la vida de la cantante Karen Carpenter y del actor Paul Lynde. Pero no podía dar ninguna explicación de cómo llegó a esa conclusión. El 8 de junio de 1983, los vecinos de la madre de Gordon llamaron a la policía tras oír gritos en su casa. Los oficiales corrieron al lugar y allí descubrieron que Gordon había usado un martillo y una hoja afilada para acabar con la vida de su madre. Fue detenido de inmediato y después de su juicio fue sentenciado a entre 16 años y cadena perpetua en prisión. Falleció después de cumplir solo 40 años de condena, y solo más tarde se revelaría la magnitud total de su psicosis. Número 8. El género del black metal es muy extraño para quienes no están familiarizados con él. Las canciones de este género suelen abordar temas oscuros. Y aunque no todas las bandas de black metal son iguales, muchas expresan opiniones anticristianas. Una de las bandas de black metal más populares de los años 80 se llamaba Mayhem. Se les considera los pioneros de la escena del black metal noruego, y muchas bandas modernas de diferentes géneros los han mencionado como una influencia en su música. Sus presentaciones en vivo eran consideradas controvertidas, al igual que sus vidas personales, ya que se vieron envueltos en una serie de incendios provocados en iglesias en Noruega durante la década de los 90. Varios miembros de la banda usaron seudónimos extraños, como Euronymous para el guitarrista Øystein Aarseth y Conde Grishnak para el bajista Varg Vikernes. Aarseth y Vikernes coincidían en su desprecio por la sociedad moderna. Por esta perspectiva, se unieron al grupo considerado responsable de los incendios de iglesias. Al principio, la pareja se llevaba bien, pero según el propio Vikernes, su relación se había vuelto amarga. Para 1992, su vocalista había sido diagnosticado con una condición llamada síndrome de Cotard, en la que quien la padece ya no cree que está vivo. Algunos miembros de la banda pensaban que Aarseth se aprovechaba de la condición de Olin y que, al final, él era responsable de la caída del cantante. Eso fue en 1991. Uno por uno, cada uno de los miembros de la banda empezó a distanciarse de Aarseth, y su bajista original decidió que tenía que hacer algo al respecto. Más tarde confesaría que planeaba matar a Aarseth, pero la relación de Vikernes con el cantante ya se había deteriorado irremediablemente. La gota que derramó el vaso fue cuando Vikernes le dijo al manager que tenía nuevas canciones, pero fue ignorado. Luego descubrió que Aarseth había malversado 5,000 de su dinero pagando algunas de sus deudas con el dinero del bajista. En cuanto a la contribución de Aarseth a la banda en ese momento, se dice que no hizo ningún esfuerzo, eligiendo simplemente sentarse y comer todo el día. Vikernes también se había convencido de que Aarseth estaba planeando acabar con su vida y decidió actuar de manera preventiva. El 9 de agosto de 1993, Vikernes viajó a la casa de Aarseth con el objetivo de cortar todos los lazos con el cantante. Cuando se encontraron, Vikernes preguntó a Aarseth por qué quería acabar con su vida, y el vocalista respondió pateándolo y corriendo a la cocina, donde se armó con una cuchilla. Pero Vikernes había venido preparado y sacó su propia cuchilla, que luego usó para atacar a Aarseth. Durante el prolongado ataque, Aarseth intentó llamar a sus vecinos para pedir ayuda, pero no pudo hacerlo y perdió la vida. Vikernes tiró la ropa del cantante a un lago y luego, junto con el guitarrista rítmico, rentó películas para crear una coartada. Sin embargo, Roach, que estaba en el sótano ese día, decidió contarle a la policía lo sucedido y arrestaron a Vikernes. Cuando registraron su auto, los investigadores encontraron un bate de béisbol, 3 cuchillas, un hacha y una bayoneta, lo que dejó sin validez sus afirmaciones de inocencia. Número 7. En la cima de su carrera, Phil Spector trabajó con algunos de los nombres más grandes de la industria musical, incluyendo a Tina Turner, los Beatles y los Ramones.
Es recordado por su enfoque de muro de sonido, usando varias capas de instrumentos para lograr un sonido más completo y emotivo. Tuvo su primer éxito a los 17 años cuando escribió la canción To Know Him is to Love Him, que fue grabada por los Teddy Bears. Con las ganancias que obtuvo de esa canción, pudo fundar los discos Philly y desde ese momento empezó a tener una influencia notable en la industria. En 1968 se casó con Veronica Bennett, conocida como Ronnie Spector, vocalista de las Ronettes. Pero según ella y otras personas cercanas a la pareja en ese momento, no fue una relación feliz, ya que Spector se volvió mentalmente abusivo en varias ocasiones. Él le decía que nunca habría tenido la carrera que tenía si no fuera por él, y que si lo dejaba, nunca volvería a cantar. Finalmente se divorciaron en 1974. Spector se había convertido en un productor sumamente respetado para los años 2000, pero en 2003 su carrera llegaría a un abrupto final. El 3 de febrero de ese año, conoció a una anfitriona llamada Lena Clarkson en el House of Blues en el Sunset Strip de Los Ángeles. Clarkson estaba avanzando en su carrera y había aparecido en la comedia Night Court, así como en la muy popular Three's Company. Luego obtuvo papeles en varias películas de fantasía y espada y brujería como Barbarian Queen. Por una lesión en la muñeca, ella trabajaba como anfitriona cuando conoció a Spector y su familia luego dijo que planeaba dejar ese trabajo para enfocarse en la actuación. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. En esa noche fatídica, Spector llegó al club con una amiga. Al principio, Lena no sabía quién era, hasta que una compañera le dijo que Spector era un productor famoso. Ella notó que él estaba muy intoxicado, y otros dirían que también parecía estar bajo la influencia de medicamentos recetados. En algún momento de la noche, el amigo de Spector fue llevado a casa por su chofer. Luego habló con Lena y le pidió que lo acompañara a su mansión en Alhambra, California. Ella dudó, pero aceptó acompañarlo por una copa, así que se fueron juntos, a las 5 a.m. Al día siguiente, el chofer de Spector avisó a la policía que oyó un disparo en la casa. Poco después, Spector salió y afirmó que creía haber acabado con la vida de Lena. Los oficiales hallaron a Lena muerta en el vestíbulo y arrestaron a Spector, quien curiosamente proclamó su inocencia. Varias personas, incluidos músicos famosos, declararon haber visto a Spector con el arma en distintas ocasiones, y que a menudo era muy imprudente con sus armas, agitándolas sin razón alguna. En su juicio, el jurado no pudo llegar a un veredicto y se declaró un juicio nulo. El segundo juicio se llevó a cabo en 2008 y al año siguiente fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Número 6. Es sorprendente cuántos crímenes reales surgen de simples discusiones entre dos personas. En los peores casos, como el que involucró a Bertrand Cantat, la discusión se intensifica y alguien termina perdiendo la vida. Cantat nació en el suroeste de Francia, donde formó la banda Noir Désir durante los años 90. La banda se volvió un nombre muy conocido, y muchas personas todavía los consideran la mejor banda de rock francesa que ha existido. Su música tuvo una gran influencia en la escena del rock de ese país, y Cantat fue aclamado como el Jim Morrison de Francia. En 2002 conoció a María Trintignant, una actriz francesa cuya familia estaba muy familiarizada con la industria cinematográfica. Al año siguiente se hicieron pareja mientras ella filmaba una película para televisión, aunque hasta entonces su vida había sido difícil. En 1990, su carrera se vio afectada por un grave accidente automovilístico y por un tiempo se dudó de su supervivencia. Sin embargo, logró recuperarse por completo y luego apareció en otras 21 películas. Los amigos de la pareja describieron su relación como intensa y apasionada, ya que realmente se amaban, pero también pasaron por muchos momentos difíciles. Todo llegó a un punto crítico en 2003, cuando se hospedaban en un hotel en Lituania, donde María estaba filmando una película en algún momento durante el viaje. Cantat se enfureció de celos cuando vio un mensaje de texto de su exesposo, Samuel, que consideró demasiado cariñoso. El contenido del mensaje no se ha hecho público, pero lo que sucedió después dejó a la industria de la música y el cine en shock. Marie intentó explicar que el mensaje no significaba nada, pero Cantat no quiso escucharla y comenzó a agredirla. Como consecuencia, sufrió una lesión cerebral y fue llevada al hospital, pero falleció por el daño que Cantat le causó.
Cuando le preguntaron sobre el incidente, confesó que había agredido a Marie, pero sostuvo que su fallecimiento fue un accidente. Pero aún así, fue arrestado, acusado y sentenciado a 8 años de prisión. Número 5. El nombre Bobby Beausoleil quizá no sea conocido por la mayoría, pero en los años 60 y 70, él fue miembro de una banda de rock llamada Grassroots, que tuvo varios éxitos durante esas décadas. Según las fuentes, tuvo una crianza católica, pero a menudo tenía problemas por su carácter rebelde, una característica que probablemente lo llevó a inclinarse por la música rock. En su adolescencia tardía, descubrió su pasión por el arte y la música, y se unió a Grassroots. También apareció en una película llamada Lucifer Rising, que fue dirigida por Kenneth Anger, y parecía que se encaminaba hacia una carrera muy exitosa, tanto como músico como actor. En algún momento, Beausoleil y el líder de la banda, Arthur Lee, tuvieron una serie de discusiones sobre la dirección que cada uno sentía que la banda debía tomar. Y como no pudieron llegar a un acuerdo, le pidieron a Beausoleil que se fuera. Pensarías que Beausoleil solo formaría otra banda o empezaría como solista. Pero su vida dio un giro muy drástico en 1968 cuando vivía con Gary Hinman, un músico y amigo del infame asesino serial Charles Manson. Pronto se hicieron buenos amigos y al poco tiempo Hinman le presentó a Beausoleil a Manson. Consideraba al líder de la secta un buen músico con una imaginación vívida y luego fue presentado a la familia de Manson. Se convirtió en miembro del grupo de la familia Manson y pronto se unió a ellos en el consumo de sustancias ilegales. Empezó a distanciarse de Hinman, quien después diría que tenían ideologías muy distintas, pues Hinman se interesaba en el comunismo. Siguieron siendo amigos, y en cierto momento, Beausoleil le compró drogas por $1,000. Él y el grupo habían planeado vender estas sustancias a una banda de motociclistas y darle las ganancias a Manson. Pero había un gran problema. Las sustancias que Hinman había proporcionado eran falsas. Tras cerrar el trato con los motociclistas, notaron que fueron engañados y exigieron respuestas o su dinero de vuelta. Beausoleil, Susan Atkins y Mary Brunner de la familia Manson fueron a la casa de Hinman el 27 de julio de 1969 para confrontarlo. Después diría que solo quería hablar con Hinman, pero todo se salió de control. Más tarde saldría a la luz que Hinman pudo haber recibido $20,000 de herencia y que Beausoleil quería cobrar ese dinero para dárselo a Manson, pero esto nunca se confirmó. Fuera cual fuera el caso, Hinman se negó a devolver su dinero y se desató una discusión. Beausoleil contactó a Manson e informó que Hinman no estaba cooperando, y el líder de la familia entonces viajó a la casa. Llegó portando una hoja larga que usó para agredir a Hinman, causándole heridas graves en la cara. Lo que sucedió después nunca se aclaró, pero se sabe que Beausoleil luego usó la hoja para acabar con la vida de Hinman y más tarde afirmaría que Manson nunca estuvo en la casa. Intentó despistar a los investigadores con grafitis en la casa de la víctima, pero su plan falló y fue arrestado. El número 4, un músico más conocido como Faust, se convirtió en una figura reconocida en la segunda ola del black metal en Noruega, que comenzó a principios de la década de 1990. Se convirtió en el baterista de la influyente banda Emperor durante ese tiempo y tocó en varios de sus álbumes, incluyendo As the Shadows Rise e In the Nightside Eclipse. En 1992, la banda ya era famosa en el metal y vendía discos mundialmente. Por lo tanto, los eventos que ocurrieron entre Faust y un hombre llamado Mana Andreasen ese año tomaron a todos por sorpresa. En agosto de 1992, Faust viajó a Noruega y visitó a su familia por un tiempo. Una noche, durante su visita, decidió salir a caminar para tomar aire cuando él y Andreasen se encontraron. La mayoría de las fuentes dicen que ya se conocían por la comunidad del black metal, pero no se sabe si eran amigos. Faust se molestó al notar que Andreasen estaba ebrio, y ahí las cosas tomaron un giro siniestro. Andreasen sugirió que caminaran hacia un bosque cercano porque quería ser íntimo con el baterista, pero Faust no tenía esos deseos, y decidió en ese momento que acabaría con la vida de Andreasen, algo que más tarde describiría como muy fuera de su carácter. Ha dicho que aún no sabe por qué tomó esa decisión, aun sabiendo que podía acabar con su carrera musical. Nunca antes había sentido el impulso de acabar con la vida de alguien hasta esa noche.
pero sí llevaba siempre una hoja afilada consigo para protegerse. Y después de llegar a lo que consideraba un lugar adecuado en el bosque, usó esa hoja para atacar a Andreasson y acabar con su vida. Faust luego diría que sentía que el ataque era inevitable y que, de no atacar a Andreasen esa noche, probablemente habría matado a otra persona. Confesó su crimen a 2 compañeros músicos al día siguiente, y el trío procedió a incendiar una capilla en la zona. Luego se supo que Faust sentía fascinación por los asesinos seriales, y sus compañeros de banda creen que siempre quiso saber cómo era quitarle la vida a alguien. Aunque esto nunca se comprobó, Faust fue etiquetado como satanista y fascista, pero él negó estas afirmaciones, diciendo que cometió el crimen debido a su propia ira reprimida y negatividad. El ataque permaneció sin resolverse durante algún tiempo, pero finalmente confesó a la policía en 1993 y fue arrestado. Número 3. Donnell Clyde Cooley fue un conocido músico de western swing, mejor recordado por su apodo, Spade Cooley. Recibió ese apodo cuando aún era joven, mientras jugaba al póker. En esa ocasión, logró sacar 3 manos consecutivas de espadas, la última de las cuales fue una escalera de color, y el nombre se le quedó. De adulto, vivió la Gran Depresión y decidió mudarse con su familia de Oklahoma, donde el Dust Bowl era intenso, a California. Había estado tocando el violín desde joven y en 1934 decidió intentar convertirse en músico profesional. Viajó a Republic Pictures en Studio City con su instrumento y le pidieron unirse al grupo Hijos de los Pioneros. El grupo es considerado uno de los primeros grupos de canto del oeste que se formaron en Estados Unidos. Durante los siguientes 3 años, Cooley trabajó como doble de cine para Roy Rogers y poco después empezó a conseguir papeles en otros westerns. Durante la década de 1940, se convirtió en miembro de la banda de western swing de Jimmy Wakely y poco después se hizo un nombre como un hábil violinista. En 1944, se convirtió en el líder de la banda cuando Wakely se fue para seguir una carrera como actor y la transformó en una banda de swing, lo que les trajo un gran éxito. Grabaron y lanzaron 6 éxitos consecutivos en el top 10, lo que le dio a Cooley la oportunidad de conducir su propia serie de televisión. Fue un éxito instantáneo y Cooley permanecería en la televisión durante los siguientes 6 años. Según sus compañeros músicos, era sumamente talentoso y merecía los elogios que recibió. Pero también sabían que tenía un lado oscuro que luchaba por ocultar. A veces, se sabía que era propenso a ataques de celos, violencia y paranoia que solo empeoraban cuando consumía alcohol. Para cuando le dieron un espacio en la televisión, Cooley ya llevaba 2 años teniendo una aventura con Ella Mae Evans, una cantante. Contrató a Evans como vocalista para su banda, pero pronto su relación se volvió romántica. En 1945 decidió casarse con ella, a pesar de que todavía estaba casado con Ann Jackson. Evans tuvo un hijo en 1946, pero su relación empezó a desmoronarse. Cuando Evans sorprendió a Cooley con otra mujer, decidió dejarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Cooley la amenazó con quitarle la vida, así que ella huyó a Texas. Pero él la siguió hasta allá y la llevó de regreso a California, donde vivían en ese momento. Cooley se volvió abusivo con ella y su comportamiento solo empeoró después de que se mudaron al condado de Kern. Su carrera declinaba por los cambios musicales de la época y para 1960 ya estaba semi-retirado. La paranoia de Cooley solo empeoró y Evans le dijo a su doctor que temía por su vida, ya que él la había acusado de serle infiel en muchas ocasiones. En 1961 solicitó el divorcio y declaró a los medios que Evans se había mudado. Pero en realidad, ella fue impedida de salir de su casa. Él había deshabilitado todos los teléfonos de la casa y la obligó a firmar 4 escrituras a su nombre. Luego, el 3 de abril de ese año, Cooley hizo lo impensable. Durante un ataque de ira, comenzó a agredir a Evans hasta el punto de que ella ya no pudo levantarse. Luego le quitó la vida y le dijo a la policía que ella simplemente se había resbalado y se había lastimado en la ducha. Pero sus declaraciones fueron desestimadas y fue arrestado. Número 2. Los fanáticos del género rap probablemente conocen a Big Lurch, un rapero cuyo nombre real es Antron Singleton. Se hizo conocido en los círculos del horror rap después de mostrar interés por la música y presentarse desde joven, y a los 15 años decidió que quería ser rapero.
Comenzó a presentarse públicamente en 1991 bajo el nombre de Big Lurch, que tomó del famoso programa de televisión La Familia Addams. Al darse cuenta de que tenía talento para rapear, decidió mudarse de Texas a California, donde persiguió su sueño de fama y fortuna en la industria musical. Comenzó a avanzar en su carrera colaborando con varios artistas y grupos consolidados. Pero le costaba dejar una impresión duradera en su público, y en el año 2000 su carrera sufrió un duro revés. Tuvo un accidente automovilístico que le causó graves lesiones en el cuello y empezó a tomar analgésicos para sobrellevar el día a día. Cuando estos medicamentos empezaron a ser menos efectivos, recurrió a sustancias ilegales, lo que, sin que él ni su familia lo supieran, significó el fin de sus aspiraciones profesionales. Las sustancias le daban algo de alivio, pero mientras más las usaba, menos efectivas se volvían. Empezó a usar cantidades mayores, lo que tuvo un efecto adverso no solo en su salud, sino también en su estado mental. En abril de 2002, Singleton se mudó con una mujer llamada Tanisha Isaacs. Nunca tuvieron una relación romántica, pero disfrutaban su compañía y solían consumir sustancias ilegales juntos. Esto también ocurrió el 18 de abril de ese año. La pareja había estado consumiendo en su departamento la noche anterior, y finalmente Isaacs decidió irse. Ella regresó a la mañana siguiente y se sorprendió al descubrir que Singleton no había dormido y que había estado usando sustancias toda la noche. Él estaba fuera de control y ella intentó calmarlo, pero fue en vano. Ese día, un amigo de Isaac llegó a su departamento y, horrorizado, lo encontró muerto tras ser agredido por Singleton. Los investigadores calificaron la escena del crimen como de las peores y concluyeron que murió por una cuchilla. Al llegar, la policía encontró a Singleton deambulando por las calles semidesnudo, gritando al cielo y ladrando como un perro. Fue arrestado y en su juicio intentó declararse no culpable por razón de locura. Se concluyó que su comportamiento fue solo por las sustancias que consumió. Y así fue acusado de acabar con la vida de Isaac y de mutilación agravada. Número 1. En los inicios del heavy metal, varias bandas fueron calificadas de satánicas, aunque muchas no lo merecían. Pero no se puede decir lo mismo de una banda en particular llamada Bestias de Satán, que no solo era una banda, sino también un culto satánico. El pánico satánico empezó a desaparecer en Estados Unidos a inicios de los 90, pero apenas surgía en Italia. Milán estaba llena de personas que decían que el heavy metal era maligno y que los jóvenes fanáticos eran inspirados a cometer crímenes por algunas letras. En el apogeo del pánico en 2006, la policía en Italia decidió crear una fuerza especial llamada Escuadrón Satán. Se creía que el satanismo estaba en aumento en el país y que había que hacer algo para ponerle fin. Pero para ese momento, las bestias de Satán ya habían cometido varios crímenes impensables. La ola de crímenes del grupo inició el 17 de enero de 1998. Esa noche, Fabio Tolas y su interés amoroso, Chiara Marino, asistieron a un espectáculo en el Midnight Pub en Milán, después de lo cual desaparecieron repentinamente. Más tarde se supo que el líder de la secta, Volp, y varios otros miembros los habían atraído al bosque fuera de Soma, Lombardo, donde consumieron sustancias ilegales. Luego, el grupo terminó con la vida de Tolas y Marino, ambos miembros de la banda, en lo que describieron como un ritual dirigido a Marino. Pero cuando Tolis intentó intervenir, también fue atacado. No serían encontrados sino hasta 6 años después. Los investigadores creían que su desaparición era solo un caso de 2 personas que huyeron juntas para comenzar una nueva vida. En 2004, el grupo cometió su siguiente crimen. Para ese entonces, Volp estaba saliendo con Ballerín, quien tenía un fuerte disgusto por su exnovia, Mary Ángela Pisota. Decidieron que su vida tenía que terminar, y el 24 de enero Volp intentó hacerlo usando un arma de fuego. Tras el ataque, vio que seguía viva y llamó a Sapone para pedir ayuda. Juntos, llevaron a Mary Ángela a la casa de los padres de Ballerín, donde Sapone la agredió con una pala antes de enterrarla, después de que se descubriera el crimen. Los investigadores especularon que Mary Ángela se había enterado del ataque anterior y planeaba revelarlo todo a las autoridades, pero esto nunca se comprobó. Luego, la pareja decidió deshacerse del auto de Mary Ángela, conduciéndolo hasta un lago, pero como estaban intoxicados, terminaron estrellando el vehículo y fueron detenidos.
Volpe terminó confesando que le quitó la vida a Mariangela y unos meses después admitió que también le quitó la vida a Tolis y a Marino. Durante la investigación resultante sobre los crímenes y la participación del grupo en el satanismo, se especuló que habían cometido varios crímenes similares más. Volpe fue juzgado y hallado culpable de todos los cargos. Para 2005, 5 miembros más de la secta fueron arrestados y sentenciados a prisión, mientras que Sapone recibió cadena perpetua. Ya que se creía que ella había organizado muchos de los ataques. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.